Ya se disputó la tercera y última jornada en el fútbol de los Juegos Olímpicos, tanto en femenino como en masculino, y 3 de las 4 selecciones que están representando a la CONCACAF avanzaron a la siguiente ronda. En el masculino fue la selección mexicana, mientras que en femenino las 2 representaciones, tanto Estados Unidos como Canadá, clasificaron a los cuartos de final, así que solamente Honduras en el masculino se quedó por fuera, eliminada ya en la fase de grupos, y por eso es que hoy vamos a repasar lo que sucedió en esa tercera jornada de la fase de grupos y además qué viene para los cuartos de final a continuación. Y aquí en esta última jornada se cambiaron los papeles con las selecciones que están representando a la CONCACAF con respecto a la segunda fecha, porque en esa ocasión solamente fue México la que no pudo conseguir la victoria, y ahora más bien en esta tercera fecha fue la única que consiguió los 3 puntos para cerrar la fase de grupos. Entonces, bueno, vamos a repasar lo que sucedió en esta fecha que ya cerraba esta fase allá en los Juegos Olímpicos de Tokio, empezando con el fútbol femenino. Y como siempre, hablando de los resultados que nos interesan, primero con ese empate a 0 entre las selecciones de Estados Unidos y también la selección australiana que se dio en el Ibaraki Kashima Stadium, un partido en el que francamente ambas selecciones lo intentaron durante la primera parte, pero se vieron bastante limitadas, y ya en el segundo tiempo como que llegaron al acuerdo de no hacerse mucho daño, porque las ocasiones que tuvieron fueron prácticamente nulas. En los últimos 15 minutos sí fue un juego completamente aburrido en el que ya no sucedió absolutamente nada. Parecía que ambas selecciones se conformaban con el empate, aunque le funcionaba más a Estados Unidos, porque Australia todavía con eso tenía que buscar clasificar como mejor tercera, pero bueno, al final este fue el empate, finalizaron 0-0, no se hicieron daño y se fueron repartiendo puntos. Y en el otro partido del grupo donde está ubicada Estados Unidos, se disputó en el Miyagi Stadium con esa derrota de Nueva Zelanda 0-2 ante la selección de Suecia, que terminó sacando todos los partidos de esta fase de grupos. Y con respecto a la otra selección que está representando a la CONCACAF en este fútbol femenino, también sacó un empate. En esta ocasión fue 1-1 entre Canadá y el Reino Unido. Esto fue en el Ibaraki Kashima Stadium, también un partido en el que sí estas selecciones me parece que fue bastante distinto al empate de Estados Unidos, porque sí lo intentaron, trataron de hacerse daño. Me pareció que la selección canadiense no estaba conforme con el empate, quería buscar el liderato del grupo luego de haber comenzado un poco floja con ese empate ante la selección local de Japón, pero bueno, al final no le alcanzó el Reino Unido, que dio bastante resistencia y bueno, terminó siendo la mejor selección de este grupo donde está ubicada la selección de Canadá. Se terminaron repartiendo los puntos al igual que Estados Unidos y Australia, entonces empate a 1 entre el Reino Unido y la selección canadiense. Y en el otro partido de este grupo donde está ubicada Canadá, se dio la derrota de Chile 0-1 ante la selección local de Japón en el Miyagi Stadium. Entonces bueno, al final las locales lograron sacar esa victoria ante la selección sudamericana. Y con esto vamos a repasar cómo quedaron finalmente los grupos del fútbol femenino de las dos selecciones que están representando a la CONCACAF. Primero con ese grupo E, en donde está ubicada la selección canadiense, que finalmente quedó liderado por el Reino Unido con 7 puntos en ese primer lugar. En la segunda posición la selección canadiense, que clasifica a los cuartos de final con 5 puntos. En la tercera posición Japón, que también logró al final clasificarse como mejor tercera con 4 puntos. Y en el fondo la selección chilena, que no pudo sumar puntos, se quedó con 0 y eliminada de estos Juegos Olímpicos. Mientras tanto, en el grupo G, en donde está ubicada la selección de las barras y las estrellas, quedó comandado por la selección europea de Suecia con 9 puntos. Consiguió las 3 victorias en esta fase de grupos, se quedó con esa primera posición. En el segundo lugar, la selección de Estados Unidos, que consigue su clasificación a los cuartos de final con 4 puntos, empatada en puntos con la selección australiana, que al final quedó en la tercera posición por la diferencia de gol, porque Estados Unidos estaba con 2, mientras que Australia tenía -1. Por eso les decía que tampoco le funcionaba mucho el empate a Australia, pero finalmente logró clasificarse también como mejor tercera, así que bueno, por lo menos no quedó eliminada. Y en el fondo la vecina de Australia, Nueva Zelanda, con 0 puntos en este grupo, ya eliminada de los Juegos Olímpicos. Y aquí pueden observar la siguiente jornada del fútbol femenino allá en Japón, que son los cruces de los cuartos de final. Ya empiezan las rondas de eliminación directa en este torneo y se van a disputar este próximo viernes 30 de julio. También pueden observar ya a las rivales de las dos selecciones de la CONCACAF. A primera hora en el Miyagi Stadium la jornada se va a abrir con el duelo entre Canadá y la selección de Brasil, un partido muy complicado para las canadienses, y también la jornada se va a cerrar en el International Stadium de la ciudad de Yokohama
Yokohama cuando Países Bajos se enfrente a Estados Unidos, una repetición de la final en la última Copa del Mundo en la que Estados Unidos se consagró como campeona. Y bueno, otro duelo muy complicado también para esta selección representando a la CONCACAF, que no le ha ido tan bien en este torneo, mientras que a Países Bajos sí. Entonces veremos, porque mucho ha cambiado desde esa final que les estaba comentando. Los otros dos duelos serán entre el Reino Unido y la selección australiana en el Ibaraki Kashima Stadium, mientras que en el Saitama Stadium se van a enfrentar Suecia y la selección local de Japón. Y hablando de los cruces, en las semifinales se podría dar un duelo entre las dos selecciones de la CONCACAF, porque la selección que avance entre Canadá y Brasil se va a medir a la ganadora de entre Países Bajos y Estados Unidos, mientras que en la otra llave se van a enfrentar el Reino Unido y Australia, y la ganadora se va a enfrentar a la que salga como vencedora del partido entre Suecia y Japón. Y como siempre les doy las horas en el horario local de cada uno de los países. Ese duelo entre Canadá y Brasil se va a disputar a las 4 de la mañana, hora de Ottawa, en la capital allá canadiense, mientras que el duelo entre Países Bajos y Estados Unidos será a las 7 de la mañana, hora de Washington DC. Y ahora vayamos a repasar lo que sucedió en la última jornada del fútbol masculino allá en Japón, con los dos resultados que más nos importan, que son los de las dos selecciones de la CONCACAF, México y Honduras. Y precisamente esta última selección, la centroamericana, sufrió una goleada estrepitosa, porque en el International Stadium de la ciudad de Yokohama cayó 6-0 frente a su similar asiática de Corea del Sur, un partido en el que a Honduras no le salió absolutamente nada, con algunos experimentos que salieron francamente mal, pero es que creo que ante un resultado tan grande como este hay pocas excusas que valgan. Desgraciadamente para Honduras esta derrota significa ya quedar eliminados de estos Juegos Olímpicos de Tokio, entonces una caída muy dura para la selección hondureña. Y en el otro partido del grupo, en donde está ubicada la selección de Honduras, Rumanía empató 0-0 frente a la selección de Nueva Zelanda en el Sapporo Dome. Y ahora vayamos al resultado de la otra selección de la CONCACAF, que fue justamente ahí en el Sapporo Dome cuando México venció por goleada 3-0 a su similar de Sudáfrica, un partido en el que la selección mexicana me parece que recuperó el aire luego de la pérdida ante Japón en la fecha número 2. Y por el momento México con muchos contrastes en estos Juegos Olímpicos, porque empezó muy bien ante Francia, luego no se vio para nada bien ante Japón, y ahora recupera la sonrisa con esta goleada ante Sudáfrica, que sí es cierto que era el rival más débil, que no consiguió puntos en esta fase de grupos, pero lo comentamos desde la fecha número 1. Ante rivales que no ofrecen resistencia hay que golearlos, y esto fue lo que hizo la selección mexicana. Entonces habrá que ver ahora cómo pueda estar en los cuartos de final, pero por el momento al menos México saca la tarea y golea de esta forma a Sudáfrica para conseguir su boleto a la siguiente ronda. Y el otro partido del grupo donde está ubicada México se dio en el International Stadium de la ciudad de Yokohama, cuando Francia cayó nuevamente goleada 0-4 ante la selección local de Japón. Y ahora vamos a revisar cómo finalizaron los grupos de este fútbol masculino allá en Japón. En el grupo A, donde está ubicada la selección mexicana, finalmente fue Japón la que se quedó con el liderato, consiguió los 9 puntos, ganó los 3 partidos y se ubica en la primera posición. En el segundo lugar México, que consigue el pase para los cuartos de final con 6 puntos por encima de Francia, que solamente consiguió 3 puntos con su victoria ante una Sudáfrica que no consiguió puntos y se quedó en el cuarto lugar, ya eliminada junto con Francia de estos Juegos Olímpicos. Mientras tanto, el grupo B, en donde está la selección de Honduras, finalizó con Corea del Sur a la cabeza luego de esa derrota que le propinó a la selección hondureña con 6 puntos. Corea del Sur entonces como líder consiguió su clasificación, mientras que en la segunda posición finalizó Nueva Zelanda con 4 puntos y consigue su boleto por gol diferencia, porque como pueden observar en la tercera posición está la selección europea de Rumanía también con 4 puntos, pero el gol diferencia le favorece a la selección de Oceanía, que consigue el boleto, mientras que de esta forma Rumanía queda eliminada junto con Honduras, que finalizó en el cuarto lugar solamente con 3 puntos. Y aquí vemos la próxima jornada del fútbol masculino, que será este sábado 31 de julio cuando se disputen los cuartos de final, las rondas de eliminación directa, y pueden observar al rival de la selección mexicana, que será la selección de Corea del Sur, que viene de golear a Honduras. Entonces bueno, está la posibilidad de que México pueda vengar a la otra selección de la CONCACAF en estos cuartos de final, partido que se va a disputar para cerrar ya esa jornada en el International Stadium de la ciudad de Yokohama, mientras que los otros duelos de cuartos de final serán España ante Costa de Marfil en el Miyagi Stadium, Japón, la selección local, ante Nueva Zelanda en el Ibaraki Kashima Stadium, y finalmente Brasil ante Egipto en el Saitama Stadium.
Y si México consigue su boleto para las semifinales, su rival en esa instancia saldrá de entre Brasil y Egipto, mientras que por el otro lado de la llave, un semifinalista saldrá de entre España y Costa de Marfil y el otro entre la selección de Japón y la selección de Nueva Zelanda. Y también, como siempre, para darles la hora de ese partido de la selección mexicana ante Corea del Sur, será a las 6 de la mañana este próximo sábado 31 de julio, hora de Ciudad de México. Y ahí lo tienen, finalizó la participación de Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio, una selección a la que se le tenía muchísima esperanza, que desgraciadamente cae en la fase de grupos, y ahora tenemos a 3 selecciones de la CONCACAF todavía con vida buscando traerse una medalla de estos Juegos Olímpicos. Entonces dejen aquí abajo en los comentarios cuál de estas 3 selecciones creen que se pueda traer una medalla, o si creen que más de una podría hacerlo. Entonces comenten cuáles creen que tienen más posibilidades. Aquí seguiremos pendientes apoyando a estas 3 selecciones, a Canadá, a Estados Unidos y también a la selección mexicana, y voy a estar cubriendo todo lo que suceda en lo que falte de este fútbol olímpico allá en Japón. Entonces déjenme aquí abajo en los comentarios si tienen otras dudas, si quieren saber alguna otra cosa de este fútbol olímpico, cualquier cosa la pueden dejar aquí debajo del video en los comentarios. Dejen un like si les gustó este video y compártanlo con sus amigos para que YouTube pueda hacer que llegue muchísima más gente interesada por el fútbol de la CONCACAF. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.